Hola, bienvenidos. Continuando con el tema de distorsión armónica, les quiero platicar ahora sobre el, un filtro de tercera armónica que estuvo en boga hace algunos años y la conexión zig-zag. Aquí está el contenido. Vamos a ver cómo con una carga no lineal balanceada se puede presentar una posible sobrecarga del neutro. Vamos a ver después que una solución, pues evidentemente era reforzar el neutro, ponerlo con mayor calibre, con mayor área de sección transversal. Pero surgió una solución que era utilizar un filtro de tercera armónica que se insertaba en serie en el hilo neutro. Vamos a ver las componentes de secuencia y la distorsión armónica balanceada, una revisión de las componentes de secuencia, claro. El uso del filtro de tercera armónica, ese Third Harmonic Filter, daba lugar a un desplazamiento fuerte del neutro bajo condiciones desbalanceadas. Y una solución que visualizamos en aquel entonces fue el utilizar la conexión zigzag. Y este lo utilizamos para aminorar el desplazamiento del neutro con respecto a tierra. Para estudiar esta situación balanceada y sobrecarga de neutro, el sistema es de 120 volts RMS de línea a neutro. Vamos a aprovechar a estudiar la conexión delta estrella. Es un sistema de 5 kVA, el transformador es de 5 kVA, con 4% de inductancia y 4% entre 6 de resistencia. El hilo neutro con impedancia idéntica a la de los hilos de línea. Son cargas monofásicas que emulan fuentes reguladas por conmutación del orden de 550 watts, 6.7 amperios. Vamos a ver que en el caso balanceado, la corriente RMS en hilo neutro es raíz de 3 veces la de las líneas. En este caso, aunque el sistema es balanceado, la naturaleza de las cargas con alto contenido de armónicas triplen da lugar a que la corriente del neutro sea raíz de 3 veces la balanceada en las líneas. En algunos casos, las instalaciones contaban con hilos reducidos de neutro, justamente, pues se esperaba erróneamente que en casos balanceados la corriente por neutro fuese aminorada o nula. El THF resuelve el problema de la sobrecarga del neutro, pero da lugar a un desplazamiento del neutro que da lugar a voltajes desbalanceados inaceptablemente, y para eso encontramos que el zigzag lo resolvía. Vamos a ir viendo todo esto con detenimiento. Aquí se muestra, déjenme ocultar los controles. Listo, ya oculté los controles. Aquí se muestra los voltajes al neutro de las tres fases. Vean cómo están distorsionados. El voltaje de neutro a tierra, aún para el caso desbalanceado, vean, aparece un voltaje neutro a tierra importante, y los voltajes a tierra. Las corrientes de línea A, B y C, evidentemente aquí se ve que es secuencia positiva, pues se presentan en el orden A, B y C. Y la corriente del neutro. Vamos a ponerle aquí un poquito de énfasis a esto de la corriente del neutro.
Vamos a ver si aquí puedo hacer algunas anotaciones que se destaquen en color amarillo. Sí, señor. Por ejemplo, cuando está la corriente de fase A, vean ustedes que no hay corriente en B, no hay corriente en C, y es así que la corriente de A se presenta completamente en el neutro. ¿Sí? Aquí quizás se traslapa un poquito y se cancela un pedacito con la de la fase C, pero es mínimo ese cancelamiento. Y eso es lo que da lugar a que el valor RMS de esta corriente sea raíz de 3 veces esta de las fases. Para ello, vean, el caso balanceado. Déjenme primero explicar el sistema. Vamos a ir explicando el sistema. Un sistema trifásico balanceado, la fase A con 0 grados como función seno, menos 120 y más 120. Ahí está la amplitud, 120 raíz de 2. Tenemos un transformador delta estrella con relación 208 a 208. Ah, Aquí todavía no ponía el transformador delta estrella. Este ya lo cambié en el modelito y le agregué un transformador en lugar de que fueran tan solo impedancias eh, correspondientes al 4% entre 6 para la resistencia en un sistema de 5 kVA y con inductancias del 4% para la misma condición, 208 voltios entre líneas, 5 kVA trifásicos. Una medición, las corrientes, justamente las corrientes de línea, y tenemos aquí el filtro de tercera armónica, el hilo neutro, y el reactor zigzag. Aquí está el reactor zigzag, que aquí está desconectado, pues noten ustedes que se le está poniendo 0 a este breaker. Entonces este breaker da lugar a que el zigzag esté fuera de servicio. El filtro de tercera armónica también está fuera de servicio, pues este breaker lo pone en cortocircuito. Hay un bypass aquí de un cortocircuito que está bypassando al filtro de tercera armónica. Los voltajes que experimentan las cargas de línea neutro son 121 volts RMS, todo uniforme, todo balanceado, como ustedes ven. Y muchos osciloscopios, muchos medidores, y ya vimos las formas de onda. Continuamos y ya estamos revisando componentes de secuencia. Con frecuencia a las componentes de secuencia les llamo 0, 1 y 2. Fíjense, vamos a ver aquí con este color. 0, 1 y 2. 0 evidentemente es la secuencia 0, 1 para la secuencia positiva, 1 para la secuencia positiva y 2 para la secuencia negativa. Dadas las corrientes A, B y C, si las sumamos al dividir esa suma en 3, tenemos secuencia 0. Si la corriente a la corriente A le agregamos A por IB más A cuadrada por IC, fíjense, la adelantamos esta 120 grados y esta la retrasamos 120 grados, obtenemos la corriente I1. Esa es una demostración muy interesante. Miren, aquí está IA. Aquí está A por IB. Y esto es A cuadrada por IC. Noten que se cancela I0 porque está multiplicada I0 por 0. 1 más A cuadrada es 0.
Se cancela I2 porque es 1 más A cuadrada más A, que vuelve a ser 0, y nos queda 3 veces I1. Qué cosa más interesante. Algo similar para la secuencia negativa. Aquí rotulada I2. Rápidamente, un repaso. Esto ya lo vimos en la presentación previa, pero aquí tenemos la corriente I sub A, función de omega por T. Ahí está. Omega por T, 2 por omega T, 3 por omega T, 4 por omega T y 5 por omega T. Aquí están entonces la fundamental y ciertas armónicas para incluir distorsión. No continuamos, nada más lo dejamos hasta la quinta. I1 en amperes RMS, el resto I2, I3, I4, I5 en PUs de fundamental, en PUs de fundamental. Y noten ustedes que si queremos que esto quede balanceado, IB, esto es muy interesante también, IB de omega T va a ser IA de omega T menos 120 grados. Y bueno, vean que entonces la componente fundamental va a ser de secuencia positiva, porque IC de omega T la podemos obtener como IA de omega T más 120 grados. Entonces, donde está IA, para IA, reemplazamos el argumento omega T por omega T más 120 grados y lo que obtenemos es I sub C. De esa manera, vean que la componente fundamental es de secuencia positiva, la segunda armónica es de secuencia negativa, la armónica tercera es de secuencia cero y esto lo tenemos ya ilustrado aquí, poniendo énfasis. Esto corresponde para armónicas balanceadas. Si hay desbalance, si hay otro tipo de desbalance, colegas, de la misma manera que con los 60 Hz, cuando estudiábamos las componentes simétricas, las corrientes de falla, de línea tierra, doble línea, utilizando las componentes de secuencia. Todo era 60 Hz ahí. Allá no había distorsión armónica. Y en 60 Hz, exclusivamente en 60 Hz, exclusivamente en componente fundamental, se presentaban de manera simultánea 0, 1 y 2. Pues así ocurre aquí, colegas. Si el caso es desbalanceado, podemos tener de fundamental 0, 1 y 2, esto es, más bien no 0, 1 y 2, para no confundirnos con los órdenes armónicos, sino 0 positiva y negativa. Y de segunda, 0 positiva y negativa. Y de tercera, 0 positiva y negativa. Tres rectificadores monofásicos balanceados es lo que les quiero presentar aquí. Y hacemos un planteamiento general, fundamental, tercera, quinta, séptima, novena, 11, 13, 15, 17. Y aquí tenemos las representaciones complejas. Estas son las representaciones complejas de cada una de las componentes armónicas para H1, 3, 5, 7, etcétera. Algo muy interesante es que aparecen además los fasores. Este es fasor, pero al multiplicar por ángulo de H omega T, H omega T, aquí H es 3, aquí H es 13, al multiplicar por ángulo de H omega T, ya no es el fasor, el resultado es la representación compleja. Fasores y representaciones complejas. En este caso, como IA, los ángulos que nos da Simulink son ángulos de función seno. Noten ustedes que IA no es lo acostumbrado, la parte real de la representación compleja. No, 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 no. Aquí IA es la parte imaginaria de la representación compleja y concediendo que estos son valores RMS,
por raíz de 2, para que quede así las amplitudes. En color rojo, las componentes secuencia cero para este caso balanceado, y eso es lo más interesante. No quiero dejar de enfatizar eso. Cuando estudiábamos exclusivamente 60 Hz, en nuestros estudios de ingeniería eléctrica, el caso balanceado de 60 Hz resultaba en exclusivamente secuencia positiva, el caso balanceado. Y miren, para este caso balanceado, la componente fundamental es de secuencia positiva. Forma parte de IA más, de la representación compleja que yo le llamé aquí IA más. IA cero es entonces la componente de secuencia cero, y esta es la representación compleja. No vean que no es lo mismo IA que representación compleja de IA. En este caso, representación compleja va en negritas, mientras bold type, mientras que IA a secas va sin bold type. Secuencia cero, secuencia positiva, secuencia negativa. Aquí está que IA entonces es cero positiva, negativa, la suma de ellas. Y B es cero A cuadrada secuencia positiva más A secuencia negativa. En el entendido que esa A es un número complejo, en consecuencia quizás la debería tratar de representar como volt type, y es 1 ángulo de 120 grados, que es lo mismísimo que E a la J, 2pi radianes partido por 3. Es exactamente lo mismo. Ese es el operador A. Y A por secuencia negativa, mientras que C es 0, A por secuencia positiva, más A cuadrada por secuencia negativa. Para enfatizar la diferencia de notación, que no haya confusión, las corrientes exclusivamente en el dominio del tiempo. Las corrientes con su representación compleja. Estos son números complejos en el dominio del tiempo. ¡Wow! El mismo Simulink nos da como resultado de algo que es una herramienta que acompaña al SSP. SSP. Madre mía, ya olvidé el nombre, pero les muestro ahora mismo que es, que acompaña a esta herramienta, es esta FFT Analyzer. Y esta la minimizamos y nos podemos ir al Simulink, colegas. Aquí lo tenemos. Ahí está el Simulink. Eh, este es para el zigzag y hay otro modelito que se me está queriendo esconder. Quizás lo cerré. Está aquí. Es este. Este es exclusivamente el caso balanceado. Lo puedo desbalancear, claro está. Y, por ejemplo, de este osciloscopio, de ese osciloscopio, es importante decirle al osciloscopio que saque el análisis, que saque los resultados al workspace, al espacio de trabajo. Log data to workspace. Yo le dije que el nombre de la variable iba a ser corrientes, y para que lo pueda analizar el FFT, debe decir structured with time. Hay otra situación que se debe atender. Déjenme ver si la encuentro. Es como parte del modelo, del modelado, llamémosle así, del modeling, y espero que se cargue rápido. Y eso es muy importante. No sé por qué,
pero aquí debe estar sin el check mark que aparece normalmente por default. Single Simulation Output. No, 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 ese no lo queremos. Y ya con eso, colegas, al darle doble clic aquí al Power User Interface, Graphical User Interface, en Apps, le damos analizador y tenemos justamente el resultado que yo les comparto en el PowerPoint. En el resultado que les comparto en el PowerPoint. Y esta tablita, pues, me di a la tarea de ponerla aquí en colorcitos, todo muy bonito. Pero fui más allá. Esa tablita, las amplitudes y los ángulos en grados, los ingresé. Formé unos vectorcitos de amplitudes y ángulos ya corregidos a radianes. Aquí está. Un vector de tiempo para poder muestrear un ciclo 128 veces y fue formando las representaciones complejas. Eso es, las representaciones complejas. Fundamental, tercera, quinta, séptima, novena, 11, 13, 15 y 17. Agrupamos luego las correspondientes a la secuencia cero, las correspondientes a la secuencia positiva y las de la secuencia negativa. Definimos en MATLAB el operador A, E a la 2pi partido por 3 radianes y formamos, fíjense ustedes, la representación compleja IA, esto es IA, representación compleja, bold type. Formamos IB, representación compleja. Es un número complejo que se mueve en el tiempo. ¿Qué cosas? Y la C. Vean ustedes, todas llevan I0, todas llevan I secuencia positiva, pero I positiva para A entra multiplicada por 1, mientras que I positiva multiplicada para B entra multiplicada por A cuadrada. Se me va a apagar la tableta. Bueno, ya ahora veo cómo lo resuelvo. Bueno, voy a hacer una pausa para resolverlo. Una pausa en la grabación. Escape y more. Y vamos a poner pausa en la grabación. Ya estoy de regreso. Ya está puesta la grabación. Ya me dio el aviso el MATLAB y continuamos. Las corrientes entonces complejas las estamos formando a partir de las componentes cero, positiva y negativa. Y hacemos una grafiquita por ahí muy interesante, que aquí les comparto rápidamente el resultado. Esa es la gráfica de la representación compleja, que a medida que avanza el tiempo, cambia tanto en parte real como en parte imaginaria. El eje de la parte imaginaria es este. Ese es el de la parte imaginaria. El eje de la parte real es este. Y el eje tiempo es este tercero. Ahí están las representaciones complejas. En color rojo es IA. En color verde es IB. En color azul es IC
Y en color azul clarito es la corriente del neutro, que esa está formada aquí simplemente tres veces la secuencia cero. Cuando giramos la gráfica en tres dimensiones, resultan en la parte imaginaria, con respecto al tiempo, las corrientes en el dominio del tiempo que normalmente vemos. Eso es, que podemos ver con un analizador de calidad de la energía. Vamos a ver si encuentro esa figura. Aquí está, fíjese. Qué padre. La voy a mover. Aquí está. Hacia arriba es el eje imaginario. En esta dirección es el eje real. Y este es el eje de tiempo, ahí en esa vista. Ahí está. Eso es. Qué belleza, ¿verdad? Y con lo que estamos familiarizados es con la parte imaginaria con respecto al tiempo. Si esto lo giramos, podemos hacer que nos quede el eje real contra el eje imaginario. Ahí está el eje real, eso es, y el eje imaginario. Esa es otra forma de apreciar la representación compleja. Tiene parte imaginaria en el eje vertical, parte real en el eje horizontal. ¡Qué cosa más interesante! Muy bien. Continuamos con la presentación PowerPoint. El filtro de tercera armónica. Hace muchos años ya. Año 2000, qué sé yo. Ya hace 26 años. ABB traía un producto de origen finlandés, un filtro de tercera armónica que proponían ellos se instalara en serie en el hilo neutro. Entonces, dado que es un filtro serie, se forma con la combinación paralelo. Eh, Aquí ilustro el procedimiento para determinar posibles valores del filtro. Aquí están las admitancias a frecuencia fundamental, siendo frecuencia fundamental 60 por 2pi. Aquí está la admitancia del inductor, la admitancia del capacitor, y queremos que al orden armónico de interés H sub f, esto es tercera armónica, H sub f igual a 3, que presenten impedancia infinita, esto es admitancia cero. Y para ello, entonces, la suma de las admitancias debe ser cero. Para ello, noten ustedes que B sub L entre HF, porque la admitancia del reactor disminuye con H, mientras que la admitancia del capacitor aumenta con H. Estas son para H igual a 1. Aquí está. Eh, que sean iguales ahí. Y de esta manera tenemos que la susceptancia del capacitor es la del reactor partida por H sub F al cuadrado. De ahí podemos despejar que la capacitancia está dada por esta expresión. Por otro lado, hay un criterio. A frecuencia fundamental, la admitancia equivalente debe resultar en una fracción del voltaje nominal de línea a neutro. Por ejemplo, a mí se me ocurrió que fuese 10%. Cuando pase corriente nominal por él. Y aquí, la base
la escogí yo de 500 voltamperios y 120 voltios. Con esto, colegas, pues la susceptancia equivalente es la susceptancia de fundamental del inductor por hf al cuadrado menos 1 entre h sub f al cuadrado, donde h sub f ya sabemos que es 3, entonces esto nos va a quedar 8 novenos. En lugar de manejar aquí, fíjense que susceptancias lo puse en forma de reactancia, que es el inverso de aquello. La reactancia equivalente va a ser la XL por HF al cuadrado entre HF al cuadrado menos 1. Entonces aquí nos va a quedar 9 octavos. Y eso va a ser 0,1 porque queremos el 10% de la impedancia base. De ahí despejamos para L y con este resultado previo encontramos C. 7,64 y 102 microfaradios. Listo. ¿Qué ocurre? Fíjense ustedes al conectar, al poner en servicio el filtro. Al poner en servicio el filtro, la corriente del neutro, vaya que se aminora, fíjense. De 12 amperios que teníamos, pasa a ser 0,78. Regreso, regreso, regreso. Y vean la situación original. La situación original que teníamos eran menos de 7 amperes en corrientes de línea y casi 12 en el neutro. Y aquí le pedimos al mismo Simulink que haga la división de corriente de hilo neutro entre la corriente de línea de la fase C. Miren ustedes, raíz de 3. Y ahora, con el filtro de tercera armónica, el producto cumple con lo prometido. Vaya que aminora la corriente por el neutro. Y los voltajes siguen siendo razonables, 122 voltios. Por otro lado, hay que ser cuidadoso. El voltaje neutro a tierra cambió de 12,6 a 22,4 volts RMS. Esta es la nueva situación. Los voltajes de línea neutro, el voltaje de neutro a tierra, 180 Hz ese voltaje, los voltajes a tierra, y vean qué hermosura. Las corrientes de línea ahora nos muestran una forma de onda típica con rectificadores de 6 pulsos, como si fuese un rectificador de 6 pulsos. La razón, ha bloqueado la tercera armónica y por eso estas corrientes parecen corrientes de rectificadores de 6 pulsos y la corriente del neutro muy aminorada. Sin embargo, se presentaron problemas de cargas que se averiaban, de cargas que se dañaban, monofásicas. ¿Cuánto? La carga A, por ejemplo, se aminoraba bastante y en este caso yo la aminoré para dejarla con 0 amperios. La carga en B, 0 amperios y dejé exclusivamente la carga en la fase C. Y vean que entonces el voltaje de A N adquiere un valor RMS inaceptable ya. 120 más el 10%, 132. Esto implica que el voltaje de la carga que pudiera quedar aquí, ya sé que yo la pagué, pero podría haber quedado algo conectado pidiendo muy poca corriente con un voltaje totalmente inaceptable porque ya rebasa el 10% en esa fase. Se puede comprobar.
yo lo comprobé que este desplazamiento del voltaje al neutro en la fase A se debe a que hay demasiados 60 Hz pasando por la impedancia que va del neutro de las cargas al neutro de las fuentes. Demasiada caída de 60 Hz. Y esa caída de 60 Hz da lugar a que los voltajes se desbalancen de manera inaceptable. Con mi colega Jorge de los Reyes, fíjense, analizábamos esta situación y yo le dije, es que se desplaza el neutro por las corrientes de 60 Hz. Y a él se le ocurrió, ¿y si le agregamos un reactor zigzag? Inmediatamente le dije, lo resolviste. Si le agregamos un reactor zigzag, ese va a jalar el voltaje a que se aproxime, que vuelva a quedar cercano, al menos en 60 Hz, al punto central, muy cercano a tierra, justamente. El transformador zigzag, fíjense que actúa como un filtro de secuencia cero. Aquí está cómo se conecta el reactor zigzag o transformador zigzag, como se le llame. Aquí está cómo lo formé con 3 transformadores monofásicos. Aquí están la relación de voltajes, 120 en raíz de 3 a 120 en raíz de 3, que es lo requerido en cada uno de estos. Cómo se conectan, cómo van sin marcas de polaridad, no marcas de polaridad al centro del zigzag. Luego conectamos marcas con marcas, tal y como está aquí, y eso va a resultar en el arreglo zigzag. Aquí está una demostración que el voltaje X requerido es precisamente 120 en raíz de 3. Cada uno de los transformadorcitos es de 240 entre raíz de 3 voltamperios, para que de esa manera la corriente nominal sea 2 amperios. Que cada uno de los devanados tiene corriente nominal de 2 amperios. Y en esta simulación se repiten los arreglos zigzag que ya les indicaba y le ponemos 120 volts RMS de voltaje de secuencia positiva. Y las corrientes, colegas, las corrientes son prácticamente nulas. Aquí el voltaje es de secuencia positiva. Este es un extractor de componentes de secuencia. Y aquí está ya el valor RMS. ¿Por qué él no arroja valor RMS? Él arroja amplitudes. Y aquí tenemos, cuando se aplica secuencia negativa, noten ustedes que B y C están intercambiadas, nos reporta que el voltaje es de secuencia negativa y, una vez más, prácticamente los RMS en corriente son cero. Casi nula la corriente de secuencia negativa, de la misma manera que aquí es casi nula la corriente de secuencia positiva. Y ahora le aplicamos voltajes secuencia cero. El voltaje que aplicamos en A, en B y C es el mismo. Aquí la corriente pasa por la medición, pero a las terminales A, B y C les aplicamos el mismo voltaje, de manera tal que en cada una de las piernas del zigzag hay I0 y por el punto central tenemos 3 I0. Esta medición nos va a reportar las
corrientes de secuencia cero. Y aquí hay, fíjense ustedes, aquí le puse I0. Y noten ustedes que esa corriente es 3I0. Esa corriente es 3I0. Por aquí hay 3I0. Aquí. Esa es 3I0 y aquí está 6. De manera tal que con este voltaje que está reducido a voltaje nominal de cada devanado, que es 120 en raíz de 3 por raíz de 2 para que nos dé amplitud, por el valor absoluto de la impedancia. Y eso resulta precisamente en que 3I0 sea la nominal, 6 amperios. Qué cosa más interesante. Y aquí tenemos, al dividir ese voltaje RMS entre el voltaje nominal, nos queda la magnitud de impedancia. Ajá, 0.04. Es como si hiciéramos una prueba de cortocircuito aquí, colegas, para el reactor zigzag. Corriente plena de secuencia 0, 3I0, 6 amperes RMS. Como ya vimos, el zigzag para las secuencias positiva y negativa es como si no estuviera, no pide amperios. Pero para secuencia cero presenta una baja impedancia, que es precisamente la impedancia propia del reactor zigzag. Esa impedancia aquí está. La impedancia de secuencia es la de dispersión, que en este caso yo le puse 4% entre raíz de 3. Miren, aquí está la impedancia. La inductancia es el 2% en cada lado, que eso da el 4% en la inductancia y 0.4% para la resistencia. Entonces esto nos va a resultar en 0.004 más J.04 en por unidad. Esa es la impedancia de cada devanado. Pero como el voltaje no es 120 en nominal, sino es 120 en raíz de 3, pues eso da lugar a que la impedancia de secuencia cero en la nueva base, que es 120 voltios al neutro, nos quede entre raíz de 3 y por la impedancia de dispersión, que es 0.0402. Muy bien. Como ya les comentaba, hace años se comercializó un filtro de tercera armónica llamado THF por ABB, Third Harmonic Filter, un producto de origen finlandés. Y cuando aquí, noten ustedes, ya digamos que ponemos el THF, aunque no haya corriente ni en A ni en B, los voltajes quedan razonablemente balanceados, los valores RMS. Vean cómo están bastante uniformes. 122, 120 y 121. Ningún problema ahí, ningún problema con esos voltajes RMS. Y fue así que mi socio Jorge de los Reyes viajó a varias ciudades para poner en marcha esos remedios zigzag hace muchos años. Y en la simulación, en la simulación, eh, aquí, no sé si estoy en la simulación. Fíjense que aquí podemos apagar en la simulación, podemos apagar la carga A, la carga de fase A, no hay rectificador A. Rápidamente apagamos y dejamos tan solo la carga en C. Aquí no hay THF, aquí no hay THF, aquí es solo hay carga en C y
ya se está ejecutando, está compilando y afortunadamente la simulación esta es muy ágil y nos va a reportar. Vean, 0 amperios en A y en B. Y hay un ligero desbalance, pero no es grave, en la fase A, B y la C queda prácticamente con 120 voltios. Nada grave. Pero lo más interesante aquí, lo que quiero, en lo que quiero llamarles la atención, es que aquí hay, a ver si puedo hacer anotación, sí. Eso es. No hay corriente aquí. Aquí hay 0 amperios. Aquí hay 0 amperios. Pero aquí noten ustedes que sí hay corriente en fase C. Pero esa corriente de fase C se va tal cual por el neutro. Este sistema, entonces, correspondería, desde el punto de vista de componentes de secuencia, a una falla de línea a tierra. Es así que toda la corriente, todas las componentes, fundamental, tercera, quinta, séptima, etcétera, todas son de secuencia cero. Oye, ¿pero por qué? Tú nos dijiste que solo era de tercera, de secuencia cero, la tercera armónica. Para el caso balanceado, colegas, cuando hay desbalance fundamental, como en este caso particular, como se parece a la falla de línea tierra, solo hay corriente secuencia cero. Todo es corriente de secuencia cero. 3 y cero. Porque la suma IA más IB más IC no se cancela nada. Todo es 3 y cero. Aquí es evidente que 3 y cero es IA más IB más IC. Oye, pero es porque para esta situación estas dos son cero. ¿Sí? 3 y cero igual a IC. Muy interesante, colegas. Bueno, con esto entonces terminamos esta presentación. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a detener la grabación. Hasta luego.